Se pasaron muy rápido los días, ¿no les parece? Y yo pienso que el Señor nos ha bendecido. Amén. El peligro de toda semana de reavivamiento es que simplemente nos reaviva mientras estamos en la semana. Y luego que se acaba la semana, se acaban las reuniones, se queda como una linda memoria y no seguimos aquellas cosas que aprendimos. Entonces, somos oidores olvidadizos. Señor Jesús dijo de que aquel que escucha sus palabras y no las hace es como un hombre que construyó su casa en la arena. Y aquel que escucha sus palabras y las hace es como aquel que construyó su casa en la roca. Gracias, hermano. Cuando hay paz, cuando las cosas marchan bien, no hay diferencia entre las casas, porque la apariencia de ambas casas externamente es igual. Aquello que está fuera de la vista son los fundamentos de la casa. Y los fundamentos son tan solo probados en momentos de tempestad. Si nosotros tomamos las palabras del Señor y comenzamos a vivir de acuerdo a ellas, cuando venga la tempestad, se va a hacer la gran diferencia entre aquellos que tan solo escucharon, que dieron una expresión externa, pero que el corazón nunca fue sometido. Y la palabra de Dios no nos transformó. La palabra de Dios simplemente fue una teoría en nuestras vidas que nosotros creímos, pero que no practicamos. A la vida de todo cristiano llega la tempestad. Tarde o temprano todos somos probados. Y Dios lo permite para que veamos nuestros fundamentos. Viene una hora en que el mundo entero será probado. Que la iglesia será zarandeada como las hojas que son movidas por el viento. Y solo aquellos que han fundado su vida en las palabras de Cristo Jesús podrán quedar de pie. Así que es mi oración que aquello que hemos aprendido durante esta semana, que es el fundamento de la vida cristiana, no se nos olvide, sino que lo pongamos en práctica, lo vivamos. Amén. Muy bien, Romanos capítulo 6, versículo 7, va a ser el texto que vamos a usar para entrar en el tema de esta noche. Antes de hacer ello, vamos a orar. Nuestro amado Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro amigo. Señor, no hay otro que nos ame como tú nos amas. Que a pesar de todas nuestras cuitas, nuestros problemas, nuestras deficiencias, tú, Señor, deseas que lleguemos a ser tus hijos. Anhelas transformarnos, recrearnos, hacernos, Señor, a tu imagen. Eso es tu deseo. Esta noche venimos, Señor, hambrientos, sedientos de tu palabra. Queremos, Señor, escuchar tu voz, hablándonos al corazón. Así que te invitamos, Señor, en nuestro medio. Y pedimos, Señor, que derrames tu espíritu en su plenitud. Que Él nos compunja, Señor, que abra nuestro corazón, que abra nuestros ojos, nuestra mente, que nos dé oídos para escuchar lo que tú nos vas a decir. Y que nos dé un corazón dispuesto a tomar tus palabras y ponerlas por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, en Romanos capítulo 6, el versículo 7, el apóstol Pablo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Las últimas 2 noches hemos estado hablando de la experiencia de, a ver si nos acordamos, ¿de qué hemos estado hablando las últimas 2 noches? De la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es la experiencia a través de la cual nosotros somos otorgados la justicia de Dios. Y a través de ella somos hechos justos. Anoche aprendimos qué es lo que Dios hace en el cielo cuando Él nos justifica. ¿Se acuerdan qué es lo que Él hace? Él testifica en nuestro favor. ¿Qué es lo que Él testifica? Que somos justos, que nunca hemos pecado, que Él nos ama y nos ama como ama a Cristo Jesús. Así que ante el universo, Él nos declara justos. Y al declararnos, pues Él llama lo que no es como que fuese. Al declararnos, nosotros llegamos a ser. ¿Cómo eso llega a ser una realidad en nuestra vida? Por fe. Debemos simplemente aferrarnos a la palabra de Dios y hacerla nuestra por fe. Creer de que si yo he cumplido las condiciones, la promesa es certera. No necesita haber una experiencia sobrenatural. No necesita haber sentimientos, incluso sollozos o algo sobrenatural, el hablar en lenguas o que hay una manifestación poderosa. No necesita. A veces la hay, muchas veces no la hay. El milagro es cuando tú te apoderas de la palabra de Dios y la haces tuya, ocurre el milagro de la justificación. Y esa es la manera en la vida cristiana que siempre ocurre. La fe más poderosa no es la fe que demanda milagros. La fe más poderosa es la fe que, a pesar de que pareciera que Dios no responde, está dispuesta a creer y a seguir a Dios, pase lo que pase. Dios no se relaciona contigo por tus sentimientos. Dios se relaciona contigo por su palabra. Y mientras más rápido aprendamos eso y lo pongamos en práctica, más estable va a ser nuestra vida cristiana. Porque como seres humanos hay días que nos despertamos felices y nos creemos súper cristianos. Y el próximo día no dormimos la noche, nos dolió la guata toda la noche y nos despertamos sintiéndonos re malos y creemos que Dios nos abandonó. ¿Se imaginan que Dios se relacionara con nosotros por nuestros sentimientos? Sería el Dios yo, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. A Dios no es así. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él nunca nos abandona. Somos nosotros los que dudamos su presencia por las circunstancias y nuestros sentimientos. Si las circunstancias que te rodean niegan la palabra de Dios, las circunstancias te mienten, no la palabra de Dios. Eso es tan importante tenerlo en cuenta, porque va a llegar el día cuando va a parecer que Dios no está interesado en ti, que no responde tus oraciones, o como en el caso de Job, que parece que Dios se volvió contra Job. Pero Job tenía una fe muy linda. Job dijo que aunque él me matare, yo confiaré en él. Entonces, esa es la fe que se debe desarrollar. Una fe que está absolutamente basada en la palabra de Dios. De aquí no hay que salirse. El momento que tú te sales de la palabra de Dios, caes en los brazos ¿de quién? De Satanás, pues. Mira lo que le pasó a Eva. Le añadió a la palabra de Dios y ¿qué le pasó? Cayó en la trampa y fue engañada. Entonces hay muchas corrientes dentro de la iglesia que están tratando de empujarnos afuera de la palabra de Dios, de abandonar nuestra fidelidad a la palabra de Dios y al espíritu de profecía. El momento que eso ocurre, quedamos a la deriva y vamos a encallar en las rocas
de la presunción. No es presunción creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios es fe, pero es presunción cuando tú demandas el cumplimiento de la palabra de Dios sin cumplir las condiciones de las promesas. Por ejemplo, es presunción creer que Dios te perdona si no hay arrepentimiento y confesión de pecado. ¿Entiendes? Es presunción creer que Dios te bendice cuando tú eres infiel. Muy bien, versículo 7. Nos presenta otra condición para la justificación. Es la cuarta condición. ¿Cuáles eran las tres condiciones que hemos ya visto para la justificación? Debemos reconocer, ¿qué cosa? Nuestra impiedad. Segundo, hemos de venir a Dios tal cual somos. Tercero, hemos de creer que Dios nos justificará. Amén. Por Cristo Jesús. ¿Y cuándo Dios te justifica? ¿Recuerdan que hablamos anoche, que cada vez que tú ejercitas fe en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Te justifica. Y luego te da lo que pediste. Pero el don puede demorarse. En el caso de Abraham, 25 años que viniera el hijo. Pero el momento que él salió al cielo, afuera, miró las estrellas y creyó que Dios le daría su posteridad como él había dicho, le fue contado por justicia. Así que en el momento fue justificado. Y esa justicia fue lo que a él le permite comparecer ante Dios perfecto. ¿Se acuerdan que comparamos las dos historias? Dios las dejó para que nosotros podamos, es por eso de que Sansón va a ser salvo, es por eso que David y Salomón y todos los héroes de la Biblia en el Antiguo Testamento se nos presenta la vida de ellos tal cual fue, vida llena de cuitas, problemas, caídas. Y luego los encontramos como héroes de la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Son héroes. Y uno dice, ¿cómo pueden ser héroes? Son héroes porque fueron justificados. ¿Por qué fueron justificados? Porque con todas sus cuitas ellos eran inicuos, vinieron a Dios para que Dios los justificara. Y al ser justificados, Dios se relaciona con ellos como se relaciona con Cristo Jesús. Amén. Ahí se encuentra el fundamento de nuestra salvación. Muy bien, la cuarta condición de la justificación es que debe haber una muerte. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. A lo mejor tu versión dice ha sido librado, pero esa es mala traducción, no está correcta. La palabra ahí es la misma palabra que en el capítulo 3 y el capítulo 4 se usa como justificación. Dikaiosune en griego. Muy bien, entonces vamos a ver esta experiencia, que ya hemos hablado un poquito de ella, pero que es tan esencial para recibir la totalidad de la bendición divina, la muerte. En el capítulo 6, el apóstol Pablo se explaya en esta experiencia. Es el capítulo de la Biblia donde más detalles se nos da y se explica en forma tan detallada. Capítulo 6, vamos al versículo 2, el apóstol Pablo dice, o el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hay muchos adventistas que hoy día andan diciendo, sí, persevera en el pecado porque hay mucha gracia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la respuesta que él dice? De ningún modo, no se les ocurra tal cosa, dice el apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo, como predicaba el evangelio centrado en Cristo y exaltaba la justificación por la fe, los legalistas lo acusaban de crear una atmósfera donde el salvo podía decir, bueno, ahora yo puedo hacer lo que quiera si hay tanta gracia. Los que dicen aquello no han entendido el evangelio. Aquel que es justificado
Él es transformado, un milagro ocurre, lo dijimos anoche, Él llega a ser una nueva creación. Dios le pone un nuevo corazón, lo llena de su espíritu y escribe en su mente y en su corazón su ley. Por lo tanto, para Él va a ser muy doloroso pecar, porque ahora nace en el corazón el deseo de vivir una vida de obediencia, una vida de justicia. Aquel que ama a Cristo ahora odia el pecado. Cuando dentro de la iglesia encontramos personas que se deleitan en el pecado, es simplemente no se han encontrado con Cristo. Tienen una apariencia de religión, pero no tienen a Cristo en el alma. ¿Queda eso claro? Entonces dice el apóstol Pablo en ninguna manera, y noten ahora lo que dice, porque los que hemos, ¿qué dice ahora? ¿Tienes la Biblia? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Qué dice? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que el apóstol Pablo dice de que los hijos de Dios, los cristianos, han tenido una experiencia de muerte. Y luego dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que mira, el bautismo es un entierro, ¿cierto? Por eso que el único simbolismo que Dios acepta de bautismo es bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque la persona es enterrada, sumergida en las aguas. ¿Por qué está siendo esa persona enterrada? ¿Cuál es la única condición para que alguien sea enterrado? Hay una sola condición. ¿Cuál es la única condición para que alguien sea enterrado? Estar muerto. ¿Qué pasaría si nosotros vinimos a un funeral hoy día y estuviéramos enterrando al hermano Oscar? Y aquí estuviera el hermano Oscar y yo estuviera predicando el sermón y de repente se abre la tapa del ataúd. El hermano Oscar dice, hace tanto calor aquí, ¿podrían abrir las ventanas, por favor, que me estoy muriendo de calor? Tráiganme un vasito de agua. Entonces yo le digo a los diáconos, el muertito se nos puso medio rebelde. Vengan, cierren la tapa. El hermano Oscar le dice, no, yo me quedo callado, pero no me cierren la tapa porque tengo mucho calor. No, cierren la tapa. Así que vienen los diáconos, le cierran la tapa y le ponen, lo atan la tapa para que no se vuelva a abrir y escuchamos al hermano Oscar, ábrame la tapa que me estoy muriendo de calor, por favor, tengo sed, denme agua, por favor. Entonces, ya que se nos puso medio rebelde el muertito, nos vamos derecho al cementerio, les digo yo. Y nos vamos al cementerio, ahí ya está el hoyito hecho en el piso, aquí no sé cómo entierran, y lo metemos rapidito, lo tapamos, damos la última oración. ¿Fue eso un funeral? ¿Fue un entierro? ¿Qué fue eso? ¿Ah? Fue un asesinato. ¿Por qué? Pero si hicimos todo lo correcto. Claro, no había cumplido la condición. ¿Cuál es la condición? Muerte, pues. Entonces, el bautismo es el entierro. ¿Cuál es la condición para ser enterrados espiritualmente? Porque el bautismo es cuando nosotros nos unimos al entierro de Cristo Jesús, nos unimos en su entierro. Entonces, para unirnos en su entierro, ¿qué hemos de hacer antes de ser bautizados? Hemos de habernos unido a Cristo en su muerte. Esto no es una muerte física. Esto es una experiencia espiritual donde nosotros estamos entrando en la experiencia, nos estamos uniendo a Jesús y al unirnos a Cristo vamos a pasar por su experiencia, porque yo soy culpable, yo debo morir. Entonces, para no morir eternamente, el Señor me une a sí mismo y dice, únete a mi experiencia y proclámala de que tú estás muriendo. Entonces el bautismo tiene una triple experiencia. Debe haber una muerte, debe haber un entierro, las aguas del bautismo, y luego debe haber una resurrección.
Y ahora, al pasar por esa experiencia, garantizado que la persona que sale de las aguas del bautismo a una nueva vida está unido a Cristo Jesús. El problema es que hoy se ha predicado un evangelio que no requiere muerte. Que los que entran a las aguas del bautismo nunca han muerto. Y por lo tanto salen al otro lado creyéndose cristianos, pero no han muerto con Cristo Jesús. Por lo tanto no están unidos a Cristo Jesús. Es una falsa experiencia. Entonces dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que si estamos dispuestos a morir con Cristo, a unirnos a su muerte, entonces nos uniremos a su vida resucitada, a su vida poderosa. Es por eso que la iglesia cristiana tenía tanto poder. ¿Por qué? Porque en los cristianos Cristo literalmente vivía, y al vivir llenaba la vida del cristiano de un poder maravilloso, tanto de que el pañuelo del apóstol Pablo sanaba a la gente. Yo les puedo enviar mi sábana y no se sanan. Había poder en la iglesia. ¿Por qué? Porque al entrar a la vida cristiana se escogía libremente morir. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora viene el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuál es la condición para vivir con Cristo? Ahí está, Dios ha dado la condición. Entonces, si tú nunca moriste y demandas que Cristo viva en ti, es presunción. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido la condición de la promesa. ¿Queda eso claro? Estamos todos medio asustados. ¿Por qué? Tristemente a muchos se los ha bautizado sin un entendimiento de estas cosas. Se los bautiza como que las aguas del bautismo fueran aguas mágicas. Las aguas del bautismo no tienen ningún poder para transformar a nadie. Las aguas del bautismo es una proclamación al cielo, al Satanás y al mundo, que yo me he unido a Cristo en muerte, que yo he morido con Cristo, yo he escogido libremente morir, ser crucificado con Cristo, y por lo tanto estoy siendo enterrado. Ya no vivo para mí, ahora yo le pertenezco a Jesús. Y cuando esa persona sale de las aguas, está llena de Cristo Jesús. Sí, hermano. No es lo que Dios desea. A veces ocurre, pero no es lo que Dios desea. El plan es bien claro. Hay que ser bautizados una vez que la persona conscientemente entró a la experiencia. Yo fui bautizado cuando tenía 15 años. Y cuando entendí estas cosas y fui realmente convertido a la edad de 37 años, inmediatamente en mi corazón nació el deseo de ser rebautizado, porque reconocí que aquel bautismo había sido un asesinato, no había sido un entierro. Entonces comencé a buscar quién me bautizara. ¿Pero quién va a bautizar a un pastor? No, estás loco. Me trataban de explicar, pero en el corazón uno siente la necesidad. Y cuando tenía, en el 2016, un viejito pastor retirado me dijo: Samuel, yo te rebautizo.
Y fue el día más lindo de mi vida. Mi alma quedó tranquila, porque yo sabía de que mi primer bautismo no había sido correcto. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la iglesia adventista sea reavivada? Viene un reavivamiento, pero poderoso, de la iglesia adventista. Los que permanezcan fieles, yo pienso que la gran mayoría van a buscar ser rebautizados, porque no han tenido una verdadera experiencia. Pero eso no es algo que se puede imponer, eso es algo personal. Y tristemente hoy día, por ejemplo, uno va a Centroamérica, Sudamérica, y hay personas que se han bautizado 3, 4 veces, es como un juego. Se bautizan, cometen adulterio, los borran, se van. Después de unos meses vuelven, los bautizan de nuevo. No, es que el bautismo es como el matrimonio, es un matrimonio con Cristo. Debe durar ¿cuánto? Toda la vida. Muy bien, versículo 8, ¿cuál es la condición? Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Entonces quiero expandirme en esa experiencia del morir. Vamos al libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Miren la experiencia del apóstol Pablo. Con Cristo estoy, ¿qué cosa? Juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. ¿Fue crucificado el apóstol Pablo con Jesús, sí o no? Claro, y dice... Y en nuestra traducción dice, es presente con Cristo, estoy juntamente crucificado. Erróneo, es pasado. Con Cristo fui juntamente crucificado. El apóstol Pablo puede mirar a una experiencia pasada donde él escogió morir con Cristo. Y ahora viene la experiencia presente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la experiencia presente. Hubo una muerte original donde uno conscientemente escogió unirse a la cruz de Cristo, ser crucificado con Él, y luego esa muerte se ha de repetir diariamente. Hay que escoger el morir a sí mismo para que sea Cristo el que viva. Y la fe y la vida presente es una vida de fe en Cristo Jesús. Pero si no hay la experiencia original, ¿cómo puedo yo morir diariamente si no tengo idea lo que significa? El apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 3. Les dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si hubo una resurrección con Cristo, ¿qué hubo antes? Ahí él lo va a decir, versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué lindo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hay tanta mundanalidad? ¿Por qué hay tanto deseo de complacerse a sí mismo, de hacer mi voluntad, de todo eso? Simplemente es que no hemos muerto. Entonces tengo mis ojos puestos en mí, los tengo puestos en este mundo. El apóstol Pablo claramente dice, si habéis resucitado, ¿qué dice ahora? Buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa morir? Miren, en el libro de Juan, capítulo 12, el Señor Jesús se refiere a esta experiencia. La hermana de White dice que el corazón del mensaje de Cristo era la muerte al yo. Capítulo 12 de Juan, versículo 24. Capítulo 12, versículo 24. Dice, 12:24, dice, miren, el contexto de esta parábola es que Jesús está en los últimos días de su vida, están celebrando la Pascua, están preparándose para la celebración de la Pascua, y está rodeado de gente, y vienen unos griegos que quieren verlo, y le piden, me parece que es a Felipe, le piden verlo. Dice versículo 22, dice versículo 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero Jesús no tiene el tiempo para darles una
audiencia. Entonces les envía un mensaje y en ese mensaje se encuentra el corazón del evangelio. Una parábola les envía. Miren, versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está la parábola. Un versículo. Es la parábola más corta de la Biblia. Y en esa parábola, Cristo ha encapsulado todo lo que los griegos necesitan para ser salvos. Y esta parábola tiene se puede leer de dos maneras. Jesús la introduce, la parábola aplicándose a sí mismo. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cómo va a ser glorificado? Él es el grano de trigo que va a caer a la tierra, va a morir y va a llevar mucho fruto. Nosotros somos los frutos. Pero la parábola puede leerse, aplicarse para nosotros, porque en el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Se fijan que el versículo 25 Jesús no se la aplica a él, sino que la parábola se la aplica ¿a quién? A nosotros. Así que la parábola tiene un doble significado. Se aplica a Cristo y se aplica a nosotros. La vamos a ver cómo se aplica a nosotros. Y esta parábola es la parábola más común de nuestra vida. Toda planta, todo árbol, todo viene de una semilla. ¿Cierto? Nosotros venimos de una semilla. ¿Sí? Señor Jesús toma entonces la semilla de trigo. ¿Qué necesita pasarle a esa semillita para que dé fruto? Si tú la guardas, esa semilla, se han encontrado semillas en las de trigo, el camut, la spelt o la espelta, son semillas de trigo que se encontraron en las pirámides. No habían sido plantadas, pero se encontraron sacos de semillas y las reprodujeron y hoy día las estamos comiendo. Entonces, ¿qué pasa si una semilla no es enterrada? Ahí permanece, dice, permanece sola, dice el Señor Jesús. Sigue siendo egoísta, vive para sí mismo. Pero en el reino de Dios nada vive para sí mismo. En el reino de Dios todo vive para dar vida a otro. Y ese es el principio del amor. Dios es amor. Dios es la gran semilla. Él se dio a sí mismo para que tú y yo tengamos vida. Amén. Entonces ahora, si tú quieres ser feliz, y Dios desea que seas feliz, en el egoísmo no hay felicidad. Si tú quieres guardar tu vida, proteger tu vida, vivir tu propia vida, la vas a perder. Pero para tener abundancia de vida, ¿qué tenemos que dar? A aborrecer nuestra vida. Miren qué estupidez. El granjero tiene su saco de semillas y lo lógico es, bueno, tengo que darle de comer a mi familia, tengo que alimentarlos. Pero ¿qué hace el granjero? Agarra la semilla y la tira, la aborrece, se deshace de ella. Lógicamente, si uno no entiende el principio, uno diría, qué estúpido este hombre. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre con la semilla? La semilla cae al suelo y muere. Y luego parece que todo se perdió. ¿Sí o no? Pasa un periodo de tiempo que se enterró la semilla y no pasa nada. ¿Cierto? Semanas a veces. 2, 3 semanas. Y de repente, ¿qué pasa? Viene un brote. Y sale una plantita. Frágil al principio. ¿Qué pasó con la semilla? La semilla murió, pero ahora resucita. Y ya no resucita como semilla, sino que resucita como una nueva vida. Y en esa nueva vida, la semilla naturalmente, o la plantita, ya no es semilla, la plantita va a crecer, va a madurar, y cuando madura, ¿qué pasa? Produce fruto. Ahí se encuentra toda la vida cristiana en una parábola.
Y el secreto es la muerte. Así que toda la naturaleza nos enseña que Dios ha vuelto la muerte en bendición para sus hijos. Qué lindo, ¿no? Así que si tú eres un cristiano que no da frutos, llevas 30, 40 años en la iglesia, sigues amargo, cara larga, enojón, orgulloso, peleador, criticón, embustero, ladrón y todas esas cosas, es que nunca has sido justificado. Y no has sido justificado porque no has muerto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29. Estoy en Marcos. Estaba leyendo, me cambiaron la Biblia. 28. La invitación evangélica que la hemos estado aprendiendo esta semana. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces hemos de venir a Cristo ¿cómo? ¿Tienes que deshacerte de tus cargas y tus trabajos antes de venir a Cristo? No, ¿qué dice? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo soy el que doy descanso. Esa es la invitación evangélica. Lo hemos repetido otra vez. Ven a Cristo con todas tus cuitas, todas tus adicciones, todos tus problemas de carácter. Ven a Cristo. Él es el que da descanso. La palabra que define la verdadera experiencia cristiana es descanso. En la verdadera vida cristiana hay paz, hay gozo, hay descanso en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú hallas en Cristo Jesús tu todo. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? Tú no tienes nada. ¿Quién lo tiene todo? Jesús. Y si Jesús lo tiene todo, ¿a dónde tienes que ir para recibir todo? A Cristo, es tan sencillo. Y Jesús te da la invitación, venid a mí. ¿Qué invitación? ¿Se imaginan que el Señor nos dijera, bueno, si tú quieres venir a ti, tienes que vencer el orgullo y yo te acepto? ¿Cuántos podrían hacerlo? Está como el hombre que le dieron la medalla por ser el hombre más humilde del mundo. Y se la puso, perdió la medalla. Se volvió orgulloso, quiso mostrar su medalla. Entonces, imagínense que Dios hubiera dicho, todo lo que tú tienes que hacer para que yo te acepte es vencer este pecado. ¿Cuál esperanza habría que nosotros pudiéramos venir a Él? Entonces el Señor lo aplanó. Dijo, todos vengan cargados y turbados, vengan a mí. Yo soy el que doy descanso. Yo soy el que justifico. Yo soy el que acepto al pecador, que lo limpio. Yo soy el que le cambio el corazón. Yo soy el que le doy un nuevo espíritu. Yo soy el que escribo en su mente mi ley. Yo soy el que le doy fe. Yo soy el que le doy arrepentimiento. Yo soy el que le doy el poder para obedecerme. Yo soy. Por eso el Señor se llama Yo soy. Entonces hemos de venir a Él. Pero cuando venimos a Él, ¿qué viene? El primer paso es venir a Él. ¿Qué pasa ahora? Versículo 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Saben, a mí me gusta caminar y mirar los rostros de la gente. Cuando miro los rostros de la gente, uno se pregunta, Suecia es un país rico. Aquí la gente puede tener todo lo que quiera. Y sin embargo el rostro muestra desencanto, desesperanza, infelicidad, quebrantamiento. Vivimos los días de un día para el otro, simplemente para la rutina del trabajo. Hacemos lo malo y la conciencia te culpa. ¿Y qué haces con eso cuando no hay Cristo?
vamos a los consejeros, a la psicóloga, al psiquiatra, tomamos píldoras, nos metemos en las drogas, en el alcohol, en las fiestas, tratamos de tener poder, riqueza, fama, alcanzarlo todo. Mientras más lejos vamos, más vacío nos quedamos. Y tan fácil. Señor Jesús dice, si quieres hallar descanso para tu alma, ven a mí. Es tan sencillo. Y para que haya descanso, tenemos que tomar un yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Cuántos vienen del campo aquí? A ver, hermanos. Bueno, muchos. Yo crecí en el campo. El yugo es un instrumento de apareamiento. Donde se usa, es un instrumento por lo general de madera, que se usa para unir a dos bueyes o caballos. El yugo se lo pone sobre el cuello y estos dos animales que eran independientes el uno del otro son unidos para completar una tarea en común, ya sea tirar un arado, tirar un carretón, cosas así, ¿cierto? Ese es el yugo. Entonces, el yugo es un instrumento de apareamiento, pero también es un instrumento de servicio. El momento que se pone el yugo sobre el cuello, los animales van a hacer una tarea, tienen que completar un servicio, ¿cierto? Es un instrumento de servicio. Entonces, en la invitación del yugo, el Señor Jesús dice, tomad, ¿qué dice ahora? Mi yugo. Él ya está bajo el yugo. Él ya está bajo el yugo. Así que ahora nos está invitándonos a unirnos a Él, a unirnos, llegar a ser uno con Él, porque estos dos animales, por el yugo, realmente llegan a ser un animal. Son dos, pero son uno, ¿cierto? Entonces en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, bajo el yugo, nosotros, me traen agua, déjame que me tomo esta para que tú te la lleves. No te vayas, ven. Me dieron cara de deshidratado. Gracias, muchacho. Cuánto aprecio tu cariño. Un buen diácono, un buen anciano ese muchacho. Entonces, el Señor Jesús, mira, te dice, ven a mí, estás trabajado, cargado, ven a mí. Yo te voy a dar descanso. Pero la manera para darte descanso es que tú te tienes que unir a mí. Tenemos que llegar a ser uno. Pero para unirnos a Jesús hay una condición. Y es el consciente abandono de nuestra independencia. Claro. ¿Sabías tú que en el reino de Dios no hay independencia? En el reino de Dios hay libertad. Dios ha hecho toda su creación libre. Mira, el colibrí vuela feliz de una florcita a la otra, cumple su función. Pero ese colibrí no es independiente. Él depende de todo el resto de la creación, ¿cierto? Es libre, pero no independiente. Es libre, pero dependiente, ¿cierto? La independencia es muerte. ¿Qué pasa si el colibrí le dice a la flor, a ti no te necesito, yo puedo vivir sin ti, yo puedo hacer lo que yo quiera? ¿Qué le pasaría al colibrí? Se muere. Mírate tu cuerpo. Tus órganos, todos tus órganos son individuos, ¿cierto? Los pulmones son pulmones, no son como el corazón es diferente, el cerebro es distinto al estómago, el estómago es distinto a los riñones son distintos al hígado, ¿cierto? Son individuos y son libres de hacer su propia función, cada uno tiene una función asignada, ¿cierto? Pero no son independientes, son totalmente dependientes el uno del otro. ¿Qué pasa si el corazón dice, estoy cansado de este cuerpo, aquí en este cuerpo se pasan puro peleando? Desde que yo lo conozco, mira, hasta el pobre hombre le han sacado todas las mechas, dice. Ya, me voy. Y hace una cosa maravillosa y ¡bum!, se sale del cuerpo. ¿Qué le pasaría al corazón? Se muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque la vida del corazón es su cuerpo.
¿cierto? Para él tener vida, tiene que permanecer en el cuerpo, porque él está ligado. La cabeza es el centro del cuerpo, centro de comando. Es la cabeza, el cerebro que manda ese corazón, pero el corazón no está directamente ligado a la cabeza, él está ligado a la cabeza por el cuerpo. Y él necesita al estómago, a los pulmones, a los riñones, necesita a los dedos del pie, necesita los ojos, los oídos. El corazón necesita todo para sobrevivir y todos necesitan al corazón. Entonces la naturaleza nos enseña que la independencia es muerte y el pecado nos hizo egoístas. Y el egoísmo demanda independencia, ¿cierto? Apenas llegamos de edad, 13, 14 años, ¿qué comenzamos a decir? Yo quiero hacer lo que yo quiero, ustedes viejos no me dicen nada porque ustedes no entienden lo que yo quiero. ¿No saben que ellos pasaron por la misma etapa? No entienden mi vida, no saben los tiempos, ustedes son anticuados. Ya estoy cansado de la iglesia, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces voy a ir a hacer lo que yo quiero y desarrollan alitas y se van y ahí se dan un cabezazo contra un poste. Sí, miren la cantidad de jóvenes que hoy en día están en drogas, en alcohol, perdidos. ¿Por qué? Porque la independencia es muerte. Entonces, lo primero que Jesús pide cuando nos vamos a unir a Él es someter nuestra independencia. Para llegar a ser uno con Él. En otras palabras, de ahora en adelante vamos a depender totalmente de Jesús. Y quiero que ustedes vean de que Jesús no está pidiendo algo que es una teoría para Él. Él dice, tomad mi yugo. ¿Por qué? Porque él voluntariamente, siendo el Dios del cielo, voluntariamente se puso bajo yugo, llegó a ser siervo y vivió una vida de total unión con su Padre, y era el Padre que hacía todas las obras. Jesús ni siquiera hablaba una de sus palabras, Dios era el que hablaba a través de él, Dios era el que hacía las obras. Todo era dependencia de su Padre, él estaba enyugado a su Padre, así que el yugo es una experiencia de vida de Jesús, lo llevó a la cruz. Y gracias a Dios que Cristo Jesús decidió enyugarse, ¿no les parece? Porque tú y yo somos el resultado de aquel yugo. Así que el Señor Jesús dice ahora, si tú quieres ser feliz, si quieres tener descanso, si quieres llegar a ser como yo, porque el propósito del yugo es que seamos como Cristo, mansos y humildes de corazón. Para llegar a ser mansos y humildes de corazón, tenemos que unirnos a Cristo. Es imposible ser cristiano si tú no estás unido a Jesús. Aquel que trata de ganarse el cielo por sus obras, está tratando una imposibilidad. Es la invitación más linda. No hay invitación más linda en el Evangelio. El llegar a ser uno con Cristo Jesús. Tener su mente, su corazón, tener su carácter. El Dios, el Padre, te trata como que tú fueses Jesús. Se relaciona contigo de esa manera, te llena del Espíritu Santo, te da poder y te transforma totalmente. Él está a cargo de tu experiencia. Una vez que tú te metes bajo el yugo, Jesús ahora dice, ok, yo estoy a cargo de tu experiencia. ¿Por qué es que necesitamos enyugarnos, someternos? Porque nosotros somos naturalmente orgullosos, altaneros, llevados a nuestra propia idea. Creemos que nuestros planes son los mejores. Somos ciegos, pero creemos que lo vemos todo. Somos sordos, pero creemos que lo escuchamos todo. Somos tontos, pero creemos que lo sabemos todo. Queremos enseñarle a Dios. Entonces el Señor dice, mientras tú te creas el hoyo del queque, yo no puedo hacer nada contigo.
necesito que te sometas a mí. Y no es forzado, Él te está invitando, venid a mí. Tú puedes escoger mantenerte independiente, pero no serás cristiano. Tú puedes escoger proteger tu propia vida, la vas a perder, garantizado. Tú puedes escoger tu destino. Vas a caminar por aquel camino ancho, derechito al lago de fuego. Es tú el que escoge tu destino. El Dios del cielo desea salvarte. Pero para que Él te salve, Él necesita tener el control de tu vida. Pero Él no te fuerza. Pero si tú deseas ser salvo, entonces tienes que entregarle el control de tu vida y enyugarte a Él y decir, Señor, tú haz conmigo lo que tú deseas. Yo soy el buey tonto, tú eres el buey inteligente, enséñame. Porque así se hace, en el campo se pone a un buey joven con un buey adulto. Y el buey adulto, a través del yugo, le enseña al buey joven a ser humilde, cuándo caminar, cuándo no caminar. Es interesante cómo hacen las cosas. Si tú quieres que un perro joven, perro tonto, loco, gane sabiduría, ponlo con un perro viejo y el perro viejo le enseña. Interesante, ¿no? Somos nosotros los que creemos que las sabemos todas. Nos reímos de nuestros padres. Y el Señor te puso a tus padres para que ellos te enseñasen. El Señor te dio a tus abuelos para que ellos te enseñasen. Tus padres te van a enseñar disciplina, guía. Tus abuelos te van a enseñar amor, paciencia, ternura. El momento que rechazas tu familia, cortaste tu cordón umbilical, la vida te va a enseñar a punta de pies. ¿Cierto? En la vida cristiana es lo mismo. Sin Cristo no puedes hacer nada. Y sin embargo el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jóvenes, el tener a Cristo en el alma es lo más maravilloso y precioso. Miren, yo no gano salario y recorro el mundo. ¿Cuánto se vio eso? Sí, así es. Entro a países que está prohibido entrar, yo entro. Cuando estaba el COVID, me llamaron de Indonesia y me dijeron, pastor, ¿puede venir a predicarnos? Sí. ¿Tiene la vacuna? No. Yo no me vacuné. Entonces, no puede venir. No vayas tan rápido, oremos, le dije. Así que oramos y el Señor dijo, sí, vaya. Indonesia era súper estricto con la vacuna. Así que me fui, ellos orando, yo orando, llegué en Indonesia y todo el mundo, había una tremenda línea, todo el mundo presentaba su pasaporte y su certificado de vacunación. Yo tenía solo mi pasaporte. Cuando me iba acercando a la ventana, el corazón parece que se me iba a salir por la boca, aquí lo sentía el latido, porque te podían meter en la cárcel. Entonces, llego al policía, me mira, le doy una sonrisa, le pongo mi pasaporte, le pone la estampa, me lo devuelve y entré a Indonesia. Después iba saliendo, iba mirando para allá a ver si se habían equivocado, caminando súper rápido. Se abren las puertas para salir del aeropuerto y estaban los hermanos allá, habían como 8 y dijeron ¡aleluya! Era un país musulmán, pero igual ¡aleluya! Se escuchó. Si quieren vivir una vida linda, entréguenle su vida a Cristo cuando son jóvenes. Vivan dependiendo de Él, es lo más lindo que se puede hacer. Enyúguense con Jesús. Él se hace cargo de la vida y es precioso. Precioso. Entonces, ¿qué es el yugo? El yugo es la experiencia de muerte. Porque para entregar nuestra independencia es la batalla más grande que alguna vez se haya lidiado. El Señor quiere que tú le digas, porque Él te va a enseñar cómo hacerlo. Esto no ocurre instantáneamente, pero una vez que tú le dices al Señor, Señor, yo voluntariamente quiero morir. Yo te entrego mi ser, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, todo lo que soy es tuyo. Haz conmigo como tú deseas. Entonces el Señor dice, muy bien, ahora eres mío. Y Él ahora va a comenzar a trabajar en ti para hacer su voluntad a través tuyo. Va a comenzar a crear nuevos deseos, nuevas visiones, nuevos planes. Todo el Señor lo cambia.
Lo que te gustaba antes lo vas a llegar a odiar. Y lo que odiabas antes lo vas a llegar a amar. Antes ir a la iglesia, los jóvenes, se levantan, hay que arrastrar así los pies, ya vamos, que vamos tarde a la iglesia. Sí, parece que se levantan el sábado mañana con bototos de plomo. Hay que agarrarlos de la oreja, ya vamos. Y llegan allá y se están ahí con el teléfono. ¿Por qué? Porque el corazón no ha sido transformado. Padres, el primer deber del hogar es asegurarnos que nuestros niños le entregan su corazón a Cristo, son convertidos. ¿Y cuándo un niño puede ser convertido? A la edad de 5, 6, 7 años un niño puede entregarle su vida a Cristo. Mientras más temprano el niño le entregue su corazón a Cristo voluntariamente, déjenme decirles otra cosa, yo sé que esto a lo mejor no le va a gustar y los jóvenes están re contentos. La religión no es forzada. No se puede forzar al hijo o a la hija a ser religioso. Pero cuando son tiernitos, la madre lo puede llevar a los pies de Jesús a una tierna edad. Y el niño que es convertido tempranamente nunca se va a apartar de Jesús. La hermana de White fue convertida a la edad de 7 años. Se entregó su corazón a Cristo. Y eso es muy raro dentro de nuestras filas. Queremos enseñarle al niño a vivir moralmente. Queremos obligarlo a que obedezca, que se someta. Pero queridos hermanos, ellos tienen el mismo corazón tuyo, heredaron el corazón de dos rebeldes. Es imposible para el niño someterse a no ser que se haya entregado a Cristo Jesús primero. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? Asegurarnos que estamos orando por nuestros niños, nuestros adolescentes, para que se entreguen a Cristo Jesús. La iglesia debe ser un lugar altamente espiritual, deben desvanecerse las peleas, las luchas, porque eso los jóvenes lo ven y dicen, un montón de hipócritas, hay más unión allá en la discoteca. Encuentro más felicidad como amigo en el mundo que acá. Entonces eso tiene que desvanecer. ¿Cuántos jóvenes se pierden cuando hay peleas? Eso tiene que dejar de lado y la iglesia tiene que volverse un centro espiritual donde está lleno del Espíritu Santo para que cuando los jóvenes, los no convertidos vienen a la iglesia, se vayan de aquí convertidos. Pero cuando no hay Espíritu Santo, no hay conversiones. Eso es lo que buscamos, conversión, una alma que se entrega a morir con Cristo Jesús. Una alma que ama a Jesús. Amén. El hogar debe ser un centro espiritual. Los padres deben amar a Cristo. Si los padres no son convertidos, muy difícil que los hijos sean convertidos en el hogar. La iglesia puede hacer la labor de convertirlos. Amén. Muy bien, así que el morir es la entrega. Miren, la entrega es de dos cosas. Es tomar la cruz. El Señor Jesús compara el seguirlo a Él al tomar la cruz y el negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Cristo, el Señor Jesús en el jardín del Getsemaní, cuando estaba frente a frente a la cruz. Hubo una lucha tremenda de someterse a la voluntad de su Padre. ¿Cómo la ganó? Cuando le dijo, Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. En el original dice, Padre, no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, el tomar la cruz significa entregar tu voluntad a Dios. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el poder que gobierna tu ser. La voluntad es el poder de hacer decisiones. La voluntad es la reina de tus poderes cognitivos. Cuando tú te levantas en la mañana, abres el ropero y dices, bueno, tengo que irme a la escuela. Y comienzas a mirar vestido rojo, vestido verde, bla, bla, bla. Y dices, ¿con qué color voy a ir? Y lo miras y por un rato te pones uno y dices, ay, no, este no. Y te pones como mi esposa, aquí, este allá. Y al final queda así un montón de cosas. Al final dices, ya voy a ir con blue jeans. Ahí tu voluntad hizo la decisión. ¿Cierto? En todo sentido, ¿qué voy a estudiar? ¿Le voy a decir sí a esa niña o a ese hombre? ¿Le voy a decir sí o no? Es la voluntad.
La voluntad es la reina de la decisión. Nosotros naturalmente debiésemos ser gobernados por la voluntad, pero cuando pecamos, la voluntad se volvió una sierva de nuestros apetitos y sentimientos. Entonces, esto es lo que pasa. Comiste un desayuno rico de frutas con Quaker en la mañana, te vas al shopping y allá vas caminando y ves, uy, aquí los suecos tienen tantos dulces ricos, ¿no? Quequitos y cómo se llama esas cositas con canela. Uy, que hay tanto. Entonces tú vas caminando y de repente sientes el olor. Y tu apetito dice, tengo hambre. ¿Sí o no? La razón habla y la razón dice, pero ya comiste. Ah, sí. Y no debieras comer entre horas. Ah, sí. Pero el apetito dice, pero, qué rico que se ve. La razón dice, sí, es rico, pero te va a hacer daño, tiene azúcar y tiene esto. Sí. El apetito dice, pero una vez no le hace mal a nadie. ¿Sí o no? Entonces nos sometemos al apetito. Y agarran, lo compran y te van, qué rico. ¿Quién tomó la decisión? La razón y los apetitos informan tu voluntad. Y eventualmente es la voluntad la que hace la decisión. Pero como nosotros somos caídos, los apetitos nos controlan, ¿cierto? Entonces, cuando tú le entregas tu voluntad a Cristo, Cristo va a obrar a través de ti y de tu poder de raciocinio. Por eso el Señor te da tanta información, verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso el Señor dice, no tomen café, no tomen alcohol, esto, otro. Aquí nos va dando estilo de vida. Y dice, ay, pero qué difícil, ¿por qué es tan restrictivo? No, es porque el Señor te quiere enseñar a vivir como se debe vivir. Entonces el Señor toma tu voluntad y Él va a comenzar a obrar a través de tus procesos de decisión para corregir tu vida totalmente, si se lo permites. Amén. Entonces hay que entregarle la voluntad a Cristo. Hay que decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú quieras. Esa es la cruz. ¿Y qué significó la cruz para Cristo? Significó golpes, escupos, azotamiento, rechazo, mentiras. Lo clavaron en la cruz. Todo eso significó. Y Jesús lo confrontó felizmente. ¿Por qué? Porque Él sabía que era la voluntad de su Padre para Él. Leía yo la historia de unos misioneros al principio de los 1800 en Escocia. Hubo un reavivamiento muy grande en Escocia y aprendieron de que las islas del Pacífico Sur no conocían a Cristo. Así que familias jóvenes decidieron irse a ser misioneros, arriesgaron todo. La gran mayoría de esa generación murieron. Al llegar a sus islas fueron asesinados y comidos porque las islas eran caníbales. Pensemos que aquí le enviamos a los mejores jóvenes a que sean misioneros, van y escuchamos las noticias, se los comieron. Qué dolor en esas congregaciones y para sus padres. ¿Qué habrías hecho? Olvídense los negritos. No fue así. Los hermanos se levantaron y fueron. Hasta que fueron conquistadas para Cristo. Hoy en día todas esas islas son cristianas. El yugo es servicio. Y servicio a cualquier costo. Servicio de amor. Entonces el apóstol Pedro nos enseña lo que significa negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús le dice al apóstol Pedro esta noche, antes que el gallo canto, me negarás 3 veces. ¿Y cómo negó Pedro a Jesús? Yo no conozco a ese hombre. ¿Cuántas veces lo dijo? 3 veces. Yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre. ¿Qué significa negarnos a nosotros mismos ahora? ¿Cuántas veces has negado a Jesús? Entonces ahora el Señor Jesús dice, quiero que te niegues a ti mismo. Si tú deseas seguirme, debes tomar tu cruz, que es el yugo, unirte a mí,
darme tu voluntad, todo tu ser para que yo gobierne tu vida, y debes negarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Yo no conozco a este hombre. Mis deseos, mis planes, mis ideas, mis opiniones, todo muere, mis relaciones, todo, ya no tengo más enemigos, no tengo amigos, muero a mi familia, muero todo, yo no me relaciono más con nadie en la carne. ¿Por qué es que hay tanto problema en la iglesia? Porque nos llamamos cristianos, pero el yo no ha muerto. Entonces cuando el hermano me pisa el callo, ¡bum!, sale el dragón. ¿Sí? Y el hermano que me pisó el callo también no se le ha muerto el yo, entonces se ofende. Y se agarran de las mechas y queda la grande. ¿Por qué? El problema no es el hermano o la hermana. ¿El problema es quién? El problema es que no hemos muerto y el yo sigue vivito y coleando. Lo único que ha hecho es se ha puesto una máscara de cristiano. El Señor permite esas cosas para que nos demos cuenta que no somos cristianos. En el mundo, 1 de cada 2 hogares terminan en divorcio. En la iglesia adventista, 1 de cada 3. ¿Qué nos dice eso? El Señor Jesús dice que debemos amar a nuestros enemigos. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, someteos a vuestros esposos. Pero no, ese pelado gordo, feo, que me viene a mí a hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Sí o no? Nos casamos y queda explosión dentro de los hogares. Ya los hogares no duran ni 2 o 3 años casados. ¿Por qué? Porque no estamos convertidos. Usamos el matrimonio simplemente para satisfacer placeres sexuales. ¿Por qué? Porque nos llamamos cristianos, pero Cristo no vive en el alma. Cuando Cristo viene en el alma y Él toma control de la voluntad y la vida, el abusador va a dejar de ser abusador. El violento va a dejar de ser violento. Si tú golpeas a tu esposa en tu hogar, no eres cristiano. No pienses que eres cristiano. Si tú tratas a tu esposo como basura en el hogar, no pienses que eres cristiana. El cristianismo debe comenzar en el hogar. Es el lugar más difícil de practicarlo. Si tus hijos no te ven como cristiano, es porque no eres cristiano. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. Y para tener a Cristo, miren lo que nos dice Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, el Señor Jesús nos da una parábola. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante es la parábola. Hay 2 parábolas en esta enseñanza. Versículo 26 dice: y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo voy a explicar mañana. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es la cruz? Es el yugo, es el unirse a Cristo, entregando todo lo que somos, nuestra independencia, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo es entregado a Cristo Jesús. Nuestras posesiones, todo es entregado a Cristo Jesús. Esa es la cruz. Para hacer su voluntad, lo que sea su voluntad. Si no se toma la cruz, no podemos ser sus discípulos. Y luego dice el Señor, nos da 2 parábolas. Dice: porque ¿a quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacer burla de él. ¿O qué rey
al marchar a la guerra contra otro reino se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33 es el corazón de la parábola. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cuál es la lección de la parábola? Hay dos frases en esas parábolas. Primero se encuentra en el versículo 29, dice, versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Y luego en el versículo 31, o qué rey al marchar a la guerra contra otro, no se sienta primero y considera si puede. Queridos amigos, la entrada a la vida cristiana no es por un camino de sentimentalismo. La entrada a la vida cristiana es la decisión más importante que se hace en tu vida y debe ser hecha altamente racional. El Señor Jesús dice que una vez que la invitación está hecha, siéntate y cuenta el costo. Siéntate y considera. ¿Por qué? Porque el Señor te lo da todo. Pero para recibir todo, tú tienes que darlo todo a los pies de Cristo. Si lo quieres todo, es todo por el todo. Entonces ahí viene el cristiano quejumbroso, que dice, ay, pero es tan difícil ser cristiano. El Señor pide tanto. ¿Has escuchado? Miren la experiencia del joven rico. ¿Se lo pidió todo el Señor? Le dice, una cosa te falta. Ve, toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y luego, toma tu cruz y sígueme. Ahí le puso la condición del discipulado. Todo por el todo. ¿Qué hizo el joven rico? Miró a Cristo. Consideró todo su ser. Las posesiones no es tan solo las riquezas que él tenía, sino que sus riquezas espirituales, todo, su manera de pensar, su manera de creer, todo fue puesto en la balanza. Y él dijo, Jesús no es valioso. Así que tristemente se apartó y en irse lo perdió todo. ¿Saben que de ese joven ni siquiera le conocemos el nombre? Entra en la vida de Jesús, tiene la oportunidad de salvación, luego se desaparece y se perdió. Un joven bueno, porque para ser salvo, el bueno no te ayuda en nada. Pero miren ahora el apóstol Pablo. Vengan al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3. ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo es el segundo joven rico en la Biblia? Era joven y era rico. Era el líder del Sanedrín, él era joven. Miren lo que él nos cuenta de sí mismo. La misma experiencia del joven rico, dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice él. Este era como el joven rico. Miren, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, ¿qué dice ahora? Irreprensible. Como el joven rico, Jesús le dice, no, ¿te acuerdas de los mandamientos que le dijo el joven rico? Yo todas esas cosas las he hecho desde niño. El apóstol Pablo dice, a mí nadie me podía apuntar el dedo que yo había hecho algo malo. Hasta que se encuentra con Jesús. ¿Cuándo se encontró Pablo con Jesús? Como Saulo en el camino a Damasco. Jesús se le aparece. ¿Te acuerdas? Y quedó deshecho. 3 días ciego.
confundido, trastornada su vida. Y mira lo que nos dice ahora. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todo aquello en lo que yo confiaba. Dice ahora, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que el apóstol Pablo se enamoró de Jesús. Para el apóstol Pablo, Jesús llegó a ser su todo, llegó a ser más precioso que cualquier cosa, y él estuvo dispuesto a perderlo, ¿cuánto? Todo, dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura. La palabra en griego es estiércol, para ganar a Cristo. Cuán precioso era Jesús para el apóstol Pablo. Cuán precioso. Lo más precioso. Estuvo dispuesto a perder su propia vida, murió decapitado por Cristo Jesús. Y él lo contó como gozo. ¿Por qué? Porque todo lo demás, sin Cristo es estiércol. Tu hermosura, tu inteligencia, sin Cristo es estiércol. Tu dinero, tu reputación, estiércol. Pero para el joven rico, el primero, todo esto era oro y Jesús era estiércol. Entonces, debemos considerar, a la vida cristiana no se entra porque un coro cantó lindo y me hizo llorar. A la vida cristiana no se entra porque el pastor Samuel habla tan re lindo que vale la pena. No, a la vida cristiana se entra porque tú has de mirar a Cristo en los ojos y hacerte la pregunta, ¿cuán precioso es Cristo para mí? El todo por el todo. Lindo ringtone. Vamos ahora a ver el tercer joven rico. ¿Sabían ustedes que hay una joven rica en la Biblia? ¿Sabían ustedes o no? Hay una joven rica en la Biblia. Está en Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia de la Odisea. Aquí se encuentra el tercer joven rico y es una joven rico que no ha hecho su decisión. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 17, el Señor Jesús le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí se encuentra, la iglesia adventista es el último joven rico de la profecía. Tú y yo somos el joven rico. Y hay tan solo dos posibilidades. Podemos ser como Pablo, llegar a ser el enviado que va a predicar el evangelio a todo el mundo para prepararlo a la segunda venida de Cristo, o podemos ser como ese joven que el nombre se perdió en la historia. Cristo lo amaba, pero él se perdió. La iglesia adventista tenemos que hacer nuestra decisión. Y luego en el próximo versículo el Señor Jesús dice, por tanto te aconsejo que de mí compres. ¿Cómo es que compramos? Debe ocurrir un cambio. Yo le tengo que dejar mis riquezas a Cristo para que Él me dé sus riquezas. Pero cuando tú le das tus riquezas, ¿qué le estás dando a Jesús? Estiércol. Tienes que darle todo tu estiércol. Mira qué maravilloso. El Señor Jesús cambia estiércol por oro. ¿Cómo te sentirías tú si en un banco apareciera una señal que dijera, tráiganos su estiércol y nosotros les vamos a dar Bitcoin? ¿Qué harían? Nos llegaríamos a correr para acumular la más cantidad de estiércol para llevárselo al banco, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Y aquí el Señor Jesús nos dice: por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Cómo se lo compro? Dame tus riquezas, lo que tú crees que son riquezas. Pero cuando te abran los ojos te vas a dar cuenta que es nada más que estiércol. Dame tu corazón poluto, dame tu orgullo, dame tu autosuficiencia, dame tu egoísmo, dame tu amor por el pecado, dame tu odio por los que te han hecho daño. Dámelo, 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 todo dámelo. Y yo te voy a dar todo lo que es mío. Todo lo que es mío será tuyo. Ahí se encuentra la iglesia adventista. Tú y yo. Entonces yo te hago la pregunta esta noche. ¿Cuál joven rico serás? ¿Cuán precioso es Cristo para ti? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para llegar a ser como Jesús, tenemos que unirnos a Él. Para unirnos a Él hemos de morir con Él, hemos de ser enterrados con Él y luego hemos de resucitar con Él para vivir con Él de aquí hasta que venga. Amén. Va a llegar el día cuando va a haber un grupo que va a estar de pie en Monte Sión con el Cordero de Dios, porque le han seguido donde quiera que Él va. Son siervos de Dios. Los 144,000, ellos no tienen voluntad propia, le han entregado su voluntad y ahora Cristo es el que manda. Donde Él va, ellos siguen. Amén. Esa es la experiencia que el pueblo de Dios ha de tener. Te hago la pregunta esta noche: ¿cuán precioso es Cristo para ti? ¿Hay alguien aquí esta noche que le quisiera decir: Señor, yo como el apóstol Pablo, quiero dejar todo mi estiércol a tus pies? Quiero darte mi voluntad, quiero darte todo mi ser, todo lo que soy. Si ese eres tú, podrías ponerte en pie donde estás. Amén. Amén. Qué lindo. Alabado sea Dios. Amén. Oremos. Amado Padre, hemos visto el precio del discipulado. Y esta noche nos ponemos de pie, Señor. No por emociones, pero porque hemos visto a Jesús y le queremos. Le queremos, Señor. Para nosotros Él es más precioso que el oro. Para nosotros Él es más lindo que cualquier cosa en este mundo. Es lo más precioso, Señor. Estamos dispuestos a entregar todo lo nuestro, nuestra voluntad, nuestra independencia, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que poseemos, todo, Señor, lo dejamos a tus pies. Y esta noche, Señor, reconocemos que todo lo que te estamos dando es simplemente estiércol. Extendemos nuestra mano ahora, Señor, y queremos pedirte: crucifícanos con Jesús. Clávanos en aquel madero. Pon el yugo sobre nuestros cuellos. Esta noche estamos dispuestos, Señor, a dejar a tus pies nuestra independencia y unirnos a Jesús para aprender a servir, a amar a cualquier costo, para aprender a ser como Él, manso y humilde de corazón. Señor, guíanos por el camino que tú escojas. No importa cuán difícil, cuán doloroso. No importa cuántas quebradas, cuántos ríos, cuántos fuegos haya que pasar, porque ahora estamos unidos a ti y nunca nos abandonarás. Querido Señor, enséñanos a vivir la vida de fe en Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta noche nos consideramos crucificados, muertos, pero no sabemos cómo hacerlo. Por favor, papito, enséñanos. Tienes todo el permiso para hacerlo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí, el anuncio.